can share a metaphor that we use when we teach couples. Cuando, bueno, imaginemos que acá hay un terreno, ¿ya? Una tierra. Let's picture there's a open land, flat land here. Y tú estás buscando agua y sabemos debajo de la tierra en un punto hay una capa en donde hay agua, ¿cierto? So la mayoría de los lugares. So you start digging for water. We know if you dig deep enough, you will eventually find water. Pero si tú cavas un poquito en un lugar, haces un hoyo por aquí y lo dejas. But if you only dig so much here and then you leave it. Y después vas a otro lado y cavas un poco más acá. Te gustó y vas por ahí. And then you go to another place and start digging here and then leave it. Y puedes hacer otro y así puedes hacer 5, 6, 7, cavar en muchos lugares. And you can dig in 7, 8, 9, whatever, many places. Y quizás por mucho tiempo no encontrar agua, no llegar a lo profundo. And for a long time, you never really reach to get to find water. You don't get deep enough. Quizás en ese momento no estás preparado para ir tan profundo. Maybe at that moment you're not yet prepared to go so deep. Y eso es válido, está bien. And that's perfectly valid. It's okay. En algún momento el alma y tu ser van a llamar y buscar por esa profundidad. But at some point your soul, your being, is going to long for that depth. Y te vas a focalizar, vas a tener un impulso de seguir con constancia cavando hasta encontrar el agua. And you will feel this impulse to persevere, digging, going deep in order to find water. Y requiere compromiso porque está focalizado en un espacio de crecimiento, en un lugar. And that requires commitment. You are just focused on a single point, a single spot. Podría parecer lo mismo o aburrido, pero vas descubriendo diferentes cosas mientras vas cavando más profundo. And at times it may feel boring, exhausting, but you keep digging, and as you dig, you start finding more and more. Y eso es lo que te puede entregar mantenerte en una relación comprometida o escoger una práctica de meditación para hacer por un largo tiempo. And that is what a committed relationship can really bring to you, which is quite similar to what you get when you commit yourself to, for instance, doing a meditation constantly, every day. O es el mismo compromiso que puedes hacer en forma consciente con tus hijos.